muchos ministerios a través del mundo han participado en la creación de este currículum internacional. Estas enseñanzas fueron desarrolladas para ayudar a cristianos en muchas naciones a convertirse en discípulos de Cristo. Esta es la lección número 8 de nuestro estudio panorámico del Nuevo Testamento. Nuestro maestro será el Dr. John Amstutz. Welcome back. This is the 8th time we've been together, and in this session we would like to cover the 5 remaining letters of the Apostle Paul. Bienvenidos a esta nueva sesión. En esta lección vamos a estudiar las últimas 5 cartas que escribió Pablo. We'll cover the letters of 1st and 2nd Thessalonians, Vamos a leer las cartas de Primera y Segunda Tesalonicenses. 1st and 2nd Timothy, Vamos a tener las cartas de Primera y Segunda de Timoteo. and Titus. Y vamos a tener Tito también. Now, I perhaps should explain why I haven't followed the exact order of the New Testament books. Probablemente debería yo de explicarles por qué no he seguido el mismo orden en que aparecen los libros en la Biblia. Apparently, the reason the books were placed in this order Aparentemente la razón por la que los libros de la Biblia fueron puestas en este orden is because they go from the longest epistle of Paul to the shortest. es porque fueron puestas en un orden de la carta más larga hasta la carta más corta. So the order has to do not with chronology, but it has to do with length of the letter. Entonces no es un orden cronológico, más bien es un orden con relación al tamaño de cada carta, From the longest to the shortest. de la más larga hasta la más corta. The book of 1st and 2nd Thessalonians was written to a church Paul founded on his second missionary journey. Las cartas de Tesalonicenses 1 y Tesalonicenses 2 fueron escritas a una carta que había fundado Pablo en su segundo viaje misionero. Thessalonica is about 100 miles west of the city of Philippi. Tesalónica está como unos 160 kilómetros de otra iglesia en esta área, al oeste. So when Paul had heard the call of the Macedonians saying, "Come over and help us," Entonces cuando Pablo había tenido esa visión en la que él sentía que los de Macedonia lo llamaban a ir a predicarles, he goes to Philippi first, fue primero a Filipos and then he goes to Thessalonica. y luego fue a Tesalónica. There was a rivalry between these two cities Y había algo de pleito entre estas dos ciudades as to which was the leading city of the province of Achaia. y siempre estaban ellos peleando a ver cuál era la ciudad más importante de esa área. Achaia is the northern of the 2 provinces that made up what we know today as Greece. Esta área se le llamaba Acaya y estaba al norte de lo que nosotros ahora conocemos como Grecia. Now, Paul did not spend very much time when he first came to Thessalonica. Ahora, Pablo no pasó mucho tiempo en uno de sus viajes ahí a Tesalónica. In fact, there's evidence that he may have spent as little as about a month when he first came to this city. La primera vez que llegó ahí es probable que haya estado máximo un mes. And the reason his stay was so short was because there was persecution. Y la razón por la que quedó ahí tan poco tiempo es porque había una gran persecución. And so as Paul preached the gospel, Entonces, al estar predicando Pablo el Evangelio, he did it as he always did, first in the synagogue. lo hizo como lo hacía siempre. Primero predicó en la sinagoga. Some believed, Algunos creen, some did not. algunos creyeron, y algunos otros no creyeron. One of the reasons that Paul would go to the synagogue was because he knew the Jews must receive the gospel first, just as they received the law first. Una de las razones por las que Pablo siempre iba a predicar primero a las sinagogas es porque él pensaba que los judíos eran los que deberían de recibir el mensaje primero, así como habían recibido primero los mandamientos. But there was another reason which was very practical. Pero también había otra razón, y era una razón muy práctica. Here he would find a group of people who already understood the Old Covenant. Él encontraba ahí un grupo de personas que ya entendían el pacto antiguo.
And included among these people were not just Jews, there were also some Gentiles. Y en ese grupo de personas en la sinagoga se encontraban no solo judíos, sino también algunos gentiles. Now, these Gentiles were found at the back of the synagogues. Ahora, los gentiles se sentaban siempre atrás de las sinagogas. They were en kind el of fondo. second-class citizens. Eran como ciudadanos de segunda clase. They were like the centurion Cornelius. Eran como Cornelio el centurión. They were Gentiles who had adopted the Jewish faith. Eran gentiles, pero que habían adoptado la fe judía. But they had not been circumcised. Pero no habían sido circuncidados. So they did not practice the various ceremonies of the Jewish law. Así que no se les permitía celebrar muchas de las ceremonias de las leyes de los judíos. But they did like to come to the synagogue because they liked the teaching. Pero sí les gustaba venir a las sinagogas porque querían escuchar las enseñanzas. Because the Jewish faith was about the only religion that tied together what you believed with how you behaved. Porque la religión judía era muy clara y de las pocas religiones en ese tiempo que hablaba claramente en cómo se aplicaba lo que uno creía a acciones. And Gentiles many times were attracted to the rather superior morality of the Jews. Y también muchos de los gentiles les gustaba el tipo de moralidad superior que tenían los judíos. Now, it was from these Gentile believers in the God of Israel Y entonces de este grupo de gentiles que había en Israel y en las sinagogas, that Paul found his most receptive people. siempre encontraba en ese grupo la gente más receptiva al mensaje. And many times they would believe why many of the Jews would disbelieve. Y muchas veces esos gentiles estaban dispuestos a creer en Cristo y los judíos no. These Gentile Jewish believers were called God-fearers. Y les llamaban muchas veces a esos gentiles que sí llegaban a creer, les llamaban a aquellos que temían a Dios. Because they believed in the God of Israel. Les decían los temerosos de Dios porque ellos sí creían en el Dios de Israel. Now, this is exactly what happened in Thessalonica. Y esto fue lo mismo que pasó en Tesalónica. You read about it in the first half of Acts 17. Y podemos leer la historia de esto también en Hechos capítulo 17. The Gentiles in the back of the synagogue started believing. La gente, los gentiles que estaban sentados atrás en la sinagoga, empezaron a creer. And included quite a number of Gentile women of high standing in the community. Y hubo muchos gentiles que eran personas en la alta sociedad de su tiempo. But then there became a rise against Paul from the Jewish disbelievers. Pero luego empezaron algunos de los judíos que no creían a pelear en contra de Pablo. And they drove Paul out of town. Y es más, lo sacaron a Pablo de la ciudad. And so he had to leave rather quickly. Entonces él tuvo que partir rápidamente. And the opposition that came against Paul now was directed against the new church. Y la oposición que había habido en contra de Pablo ahora también era una oposición en contra de la nueva iglesia cristiana. And Paul was very concerned if these new believers would stand against this opposition and persecution. Y Pablo estaba muy preocupado porque quería estar seguro de que esta nueva iglesia pudiera aguantar la oposición de los judíos. And so as he has traveled now down to Berea and then down to Athens, Y él ahora al estar viajando por diferentes ciudades, incluyendo Atenas, Berea is located just to the west or down here from Thessalonica, la ciudad esta de Berea está al sur de Tesalónica and then Athens is down here. y lo Atenas está acá más abajo. He sends back Timothy to find out how these believers are doing in Thessalonica. Y Pablo manda a Timoteo para que vaya a Tesalónica a ver cómo les está yendo a los nuevos cristianos. And Timothy reports back to Paul in Athens Y Timoteo regresa a Atenas a darle el reporte. that they are standing firm and faithful to the gospel. Y les dice que sí están firmes en el Evangelio. And Paul is so grateful, he writes a letter back to them. Y entonces Pablo está muy contento y agradecido y les escribe una carta. And here's the letter, 1 Thessalonians. Y esta es la carta, primera epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. And he talks about the trial of their faith. Y él habla acerca de las tribulaciones que están pasando por su fe. He told them that we want you to understand that what's happened to you, we told you it was going to take place. Y Pablo les dice, lo que les está sucediendo a ustedes, ya les habíamos dicho que les iba a pasar. Listen to him in chapter 3, Veamos lo que dice en el capítulo 3, verse 2 and 3. versículos 2 y 3. 1 Thessalonians 3, 2 and 3. Primera Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 2 y 3. We sent Timothy,
who is our brother and God's fellow worker in spreading the gospel of Christ, to strengthen and encourage you in your faith so that no one would be unsettled by these trials. Dice, vamos a leer 2 y 3, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. You know quite well that we were destined for them. In fact, when we were with you, we kept telling you that we would be persecuted, and it turned out that way, as you well know. Entonces, la segunda mitad de ese versículo, incluyendo el versículo 4, dice, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Suffering did accompany the gospel in those days. Sí, había sufrimiento en ese tiempo para aquellos que seguían el Evangelio. And there may be those of you who also have experienced opposition for the name of Jesus. Y es posible que algunos de ustedes que están viendo este video estén sufriendo la oposición del Evangelio. Don't be surprised. No se sorprenda, This is to be expected. debemos esperar eso. They did it to Jesus. Se lo hicieron a Jesús, Would they not do it to us? ¿no creen que lo harán a nosotros también? And so it is that the Thessalonian church is suffering for the sake of Christ. Y entonces la iglesia tesalónica está sufriendo por el Evangelio de Cristo. In fact, it appears that some may have even lost their lives for the sake of the gospel. Parece ser que hasta algunos de ellos perdieron sus vidas por apoyar el Evangelio. Now, we can't be absolutely certain that this is the reason Paul writes these words that we're going to read in a moment. No estamos totalmente seguros